invito a revisar después el video para si que quieren de una u otra forma inyectar un poquitito más de profundidad a estos temas y también buscarlos en internet, que hay bastante bibliografía, como les dije previamente. Entonces el método de valor ganado es algo que se ocupa, es algo muy potente, muy interesante también, y que al mismo tiempo podemos hoy en día integrarlos a los software de gestión que tenemos a nuestra disposición. Por lo tanto, saberlo no se transforma en algo que nos sirva, sino se transforma en una necesidad, si es que nuestro futuro va efectivamente en transformarse en alguien que tome decisiones dentro de un proyecto, más que simplemente trabaje en él a través de una oficina de gestión. Entonces también teníamos variaciones a la conclusión, etcétera, etcétera. Y aquí fue donde quedamos la clase pasada, ¿no es cierto?, a través de las metodologías ágiles. Incluimos distintas cosas que vienen derivadas desde cuando esto comienza a concebirse. Por ejemplo, a través del manifiesto ágil que data desde el 2001. Y ese manifiesto ágil ya nos generaba cierto ruido, producto de que entendíamos de que cambiaba un poquitito el paradigma dentro de esta rigidez y comunicación tan vertical que tenemos en las empresas constructoras actuales y que al mismo tiempo vienen derivados de las metodologías predictivas. De hecho, las letras que están en negrita, bueno, en blanco grueso, por decirlo así, ya nos generaban cierto ruido. Individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta ante el cambio. Esos eran los reales valores que buscaba este manifiesto y que en sí mismo, en gran parte, varían completamente con lo que nosotros estamos acostumbrados a entender en construcción. Y eso es lo que lo vuelve algo tan innovador, pues como que, pucha, quizá más allá de la estructuración, si colocamos énfasis en alguna de estas características, definitivamente podemos generar un cambio de ruta muy importante en nuestros proyectos y de verdad transformarlos en algo exitoso. Entonces, definitivamente el manifiesto ágil insta y apunta en esa dirección para que nosotros tengamos quizás, solo quizás, más allá de tratar de encontrarle una doble lectura, podamos nosotros también obtener la posibilidad de pensar distinto. ¿Por qué no? Darnos esa posibilidad en el grado de juventud que todavía nos queda. Entonces, los valores del manifiesto ágil, como bien decíamos, se sostenía en algunas ideas fuerza que estaban dadas lisa y llanamente por lo que nosotros podíamos obtener de ellas y cómo generarle valor a nuestros equipos a través de eso. Por ejemplo, individuos e interacciones vienen netamente a hacer una optimización de cómo nos comunicamos y al mismo tiempo cómo tenemos reacción con nuestros equipos de trabajo. Todos hemos visto que a veces en construcción la gestión del recurso humano no es lo mejor que tenemos, sino todo lo contrario. Y a veces uno pasando tanto tiempo ahí termina viéndose prácticamente, no sé si la palabra es decir, infectado por lo mismo, sino que lo concebimos como parte de nuestro campo laboral y eso no es así, o al menos no debería ser así. Al menos también es verdad que los paradigmas han cambiado harto y hoy en día cada uno de nosotros está más enfocado también a lo humano y a lo social de forma inherente. Pero en rigor, en algún tiempo, cuando el manifiesto ágil aparece en el 2001, no era tan así. Entonces era necesario colocar un valor de individuos e interacciones, que en rigor lo que busca es prestar la atención a cuáles son los equipos que formamos, cuáles son las características de ese equipo y cómo gestionamos las relaciones humanas entre ellos. Por ejemplo, nosotros podemos ser grandes ingenieros, pero si no sabemos hablar bien, si no tenemos una batería de palabras lo suficientemente amplia y al mismo tiempo no utilizamos bien el lenguaje, ya sea entendiendo el lenguaje como la capacidad de comunicarnos con todo lo que nos rodea, inclusive con nosotros mismos, ese gallo no me sirve en el tiempo actual. Si no tiene la capacidad de ocupar bien las palabras, si no puede hilar o no puede exponer de una forma fluida, ese gallo no me sirve. Y eso es lo que piden hoy en día los nuevos paradigmas de gestión a cualquier nivel, absolutamente todos. Entonces, lo primero que hace el manifiesto ágil es colocar la importancia siempre en las personas. Después, cuando habla de software funcionando, habla más que nada de un proyecto que se desarrolla bien. Se habla de software funcionando porque esto viene derivado desde el mundo de la informática, pero en rigor es que en vez de pasar todo el tiempo haciendo informes, todo el tiempo llenando planillas, todo el tiempo haciendo información que absolutamente nadie va a revisar, mejor ocupemos todas las lucas, porque eso vale lucas, en que el proyecto funcione, en darle una visión, una tarea y una mirada a las personas que tenemos dentro de esta oficina, que a veces ni siquiera están así. Lo que, por ejemplo, comentó Diego hace un tiempo atrás, que trabajando en oficina técnica lo mandaban a recubicar porque no le creían que eso estaba bien cubicado. O sea, estábamos preocupados de que Diego les demostrase a su jefe de dónde sacó las cubicaciones para él quedar tranquilo, que ni siquiera las revisó tampoco, pero en vez de que tuviera a Diego como ya está cubicado trabajando en otra cosa para efectivamente generar un upgrade dentro de la gestión del proyecto. Entonces,
todavía nos vemos enfrentados a ciertos vicios ociosos que justamente es lo que Lean trata de eliminar de raíz. Posteriormente tenemos la colaboración con el cliente, que como bien le hemos dado hartas vueltas. El cliente tiene que transformarse en parte de la oficina de proyectos, si no esto no funciona, si no se transforma en un ente caprichoso que puede cambiar las reglas del juego a como le dé gusto, sobre todo con la clase de contratos que nosotros firmamos también, porque necesitamos de la existencia del cliente, pero en rigor ese cliente también tiene que verse integrado dentro de todas nuestras gestiones y nosotros tenemos que saber lo que le informamos, cómo lo informamos y que al mismo tiempo esa información nos permita una respuesta al cambio, que justamente es el otro de los valores que viene inmediatamente después. Con respecto a la respuesta al cambio, es muy interesante porque en construcción nuestra respuesta al cambio no es lo suficientemente ágil, sino todo lo contrario, no tenemos respuesta al cambio. Y cuando necesitamos hacer un cambio, o perdemos lucas, o nos retrasamos y tenemos que empezar a negociar un aumento de obra que quizás a la forma en que cobramos el APU, quizás tampoco no sea lo suficientemente beneficioso, pero ahí bueno, las quejas se van directamente a la FIFA. Entonces, de una u otra manera, todos estos valores significan un cambio de pensamiento que no es mejor que lo otro, es diferente y complementario por lo demás, que lo vuelve más enriquecedor. Entonces uno como profesional relativamente joven, si camina por la construcción bajo estos parámetros, definitivamente generas un cambio tangible, y eso es lo que quiero que quede claro. Pero de todas maneras, a lo largo del desarrollo de esta clase, vamos a ver dos metodologías ágiles con nombre y apellido y cómo se ejecutan y de qué se tratan, que son muy sencillas, que las puse ahí de adrede para que ustedes se lleven algo de las metodologías ágiles y puedan comenzar ya a pensar como un profesional de la agilidad de los proyectos. Posteriormente, del manifiesto ágil, que ya marcaba ciertos precedentes y generaba cierta suspicacia entre los más ortodoxos de la gestión de proyectos y algo de ruido generaba, hablando un poquitito de historia, hubieron algunos díscolos que les hizo mucho sentido y que posteriormente en nuevos simposios se dedicaron a complementar un poco lo que decía el manifiesto. Y eso lo llamaron Declaración de Interdependencia para la Gestión Moderna, y data desde el 2005, que nuevamente viene a complementar esta mirada y esta forma de pensar los proyectos con agilidad. Entonces, lo que buscaron fueron incrementar el retorno de la inversión, más conocido como ROI, ¿no es cierto?, dentro de los ratios financieros, de la gestión de finanzas, en un flujo continuo de valor, es decir, entregar valor al cliente lo antes posible. Así es como nosotros mejoramos el ROI. Por ejemplo, en vez de generar interacciones en vez de generar interacciones tan espaciadas, mejor lo tratamos de hacer de una u otra forma más seguida, pero de forma más eficiente, y buscamos métodos de comunicación que nos permitan mayor fluidez. Por otro lado, también lo que buscaba esta declaración es que nosotros, como profesionales de la agilidad, entregamos resultados fiables. Es decir, que hacemos partícipe al cliente en interacciones frecuentes y compartimos la propiedad de lo que generamos. Y eso de una u otra forma genera transparencia. A veces, y por eso el hito es como es en la construcción, porque todo está supeditado a un proceso de desconfianza absolutamente grande en la construcción. ¿Y por qué? Porque cada uno trabaja como estamentos por separado. Entonces quizás eso está bien y funciona y es fantástico, pero ¿por qué no darle esta vuelta también? Que también me parece interesante. Es una forma distinta de concebir el trabajo. Y por otro lado, el cliente forma parte activa del desarrollo, participando en la definición del producto y en su revisión frecuente para adaptarlo a sus necesidades. O sea, ¿quién mejor que el cliente para saber lo que quiere y saber cómo nosotros, a través de nuestro profesionalismo, porque nosotros somos los profesionales, tratamos de satisfacer esa necesidad? Y eso lo podemos hacer cuando, evidentemente, en la fase de ejecución recalcitrante de la construcción de un muro es bastante más difícil, pero sí podemos hacerlo en etapas un poquitito más tempranas del proyecto. Por último, también esperamos lo inesperado y gestionamos mediante iteraciones, anticipación y adaptación. Es decir, estamos siempre con los guantes arriba, cual boxeador peleando por el campeonato mundial, ¿no es cierto? A que algo salga mal. ¿Para qué? Para que cuando salga mal ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7 alternativas para mejorar esa situación. ¿Por qué? Porque estamos siempre iterando nuestros procesos y estamos revisando cómo lo hacemos. Es decir, que el pilar 5 no se va a construir igual que el pilar 6 si es que detectamos alguna anomalía. Y esa es la forma de evitar perder dinero en la gestión de proyectos. Entonces, lo que proponen ellos es que el contexto está siempre cambiando.
Por lo tanto, el trabajo debe ser de una u otra forma flexible y con ciclos cortos. ¿Para qué? Para que podamos generar valor a través de cada uno de los reestudios que estamos haciendo de cada uno de estos procedimientos a lo largo del ciclo de vida. Entonces, díganme ustedes, ¿es una forma mucho más bonita de sentir un proyecto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tampoco vives totalmente siempre subyugado a que tengo que terminar este proceso para comenzar el siguiente. No, aquí estamos tratando de buscar una nueva forma de darle vida a lo que necesitamos construir, pero poniendo por sobre lo humano, lo eficiente y el cliente, que generalmente lo obviamos y lo quitamos de nuestros procesos. Y eso también, porque estamos hablando con personas y con seres humanos, genera procesos de desconfianza que lisa y llanamente simplemente entorpecen el éxito de lo que necesitamos. Y si la industria del software supo hacerlo y pudo hacerlo, si la industria de la electrónica pudo hacerlo y supo hacerlo, la industria de la construcción, que mueve quizás mucho más dinero que ellos, claramente puede hacerlo. En base a esta misma declaración, todavía me quedan algunos hitos de la declaración en el tintero, que por ejemplo damos rienda suelta a la creatividad y a la innovación, reconociendo que los individuos son la fuente última del valor, creando un entorno en el que puedan diferenciarse, y como objetivo, ¿no es cierto?, que los desarrolladores, en este caso, en vez de desarrolladores, podíamos perfectamente hablar de los trabajadores de la oficina técnica. Volvemos a hablar de que el concepto de desarrollador viene solamente emanado porque esto sale de la industria del software, y como estoy citando textos importantes e históricos, quise ser textual, pero podemos cambiar desarrolladores perfectamente por asistentes de oficina técnica. Disfrutan lo que hacen en un ambiente distendido, crean bienes, servicios e innovadores. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que nosotros tenemos que dar rienda suelta a Diego cuando me trae una publicación en Navisworks. ¿Por qué no? ¿Y por qué yo voy a cuestionar de eso simplemente porque no lo entiendo? Estamos a veces en una rigidez absoluta en la cual coartamos la innovación. Y el llamado de la Declaración de Interdependencia es: hey, deja que el talento funcione, deja que la gente talentosa haga lo que tiene que hacer. Y después evaluemos, cuando realmente tengamos que sentarnos sobre la mesa a ver si sirve o no, ahí vamos a tomar una decisión. Pero cuando sirve, no por el simple hecho de yo cerrarme, por el hecho de decir, no, es que esto no debe estar malo. Y ahí es cuando hablamos de cambio de paradigma. Efectivamente, cuando nosotros estamos tratando de darle una mirada distinta a las cosas que ya existen, y por sobre todo a dejar que el talento funcione. Parece una obviedad, una absoluta obviedad, yo se los advertí. En general, la gestión de proyectos se sostiene sobre la obviedad, pero si hay que hacer un manifiesto, si hay que escribir un libro al respecto, es porque es tan obvio, o quizás nosotros somos tan lentos que no nos damos cuenta y cometemos el error una y otra vez. Otra de las cosas que confiere la Declaración de Interdependencia es que disparamos el rendimiento mediante la responsabilidad común sobre los resultados y sobre la propia efectividad del equipo, es decir, el espíritu de cuerpo. Cuando nosotros funcionamos como solo un ente mancomunado que busca el mismo objetivo, y no solamente alguien que llega a las 9 de la mañana de la oficina para esperar que lo antes posible sean las 5 para irse para la casa, evidentemente generamos cambios. Y eso nuevamente tiene relación con la gestión del lenguaje que hablamos antes. Y eso también tiene relación con el uso del talento. Y eso también tiene relación con lo que nosotros desarrollamos como empresa y como los que buscamos en objetivos comunes. Entonces, todo sigue siendo parte de lo mismo. Y pareciese que a veces en algún momento lo olvidamos. Y eso hace también que el equipo se le den herramientas, ¿no es cierto?, para que ellos mismos hagan su mejor trabajo, su mejor versión, y la motivación sea parte importante. Eso también es importante señalarlo. Vivimos en la sociedad que tiene mayor tasa de suicidio en la historia del planeta. Estamos todos a puertas o si es que no lo son, de tomar antidepresivos constantemente. Estamos todos cansados, todos estresados. De hecho, a mí de repente me tirita el ojo izquierdo. Y es porque en rigor generalmente no trabajamos con las motivaciones necesarias o nos sobreesforzamos por procedimientos que no tienen ningún sentido. Para nosotros en la construcción a veces hormigonar los domingos es necesario porque es parte del proyecto, y nadie se cuestiona que quizás estamos hormigonando el domingo porque hicimos tantas cosas mal que tuvimos que llegar a hormigonar el domingo. Quizás también ahí tenemos un paradigma que podríamos mejorarlo. Claro que sí. ¿Está todo mal en construcción hoy día? No, pero podemos pensar diferente. Nadie nos puede quitar eso. Otro de las declaraciones de interdependencia para la gestión moderna abarca el mejoramiento de la efectividad y fiabilidad mediante estrategias, procesos, prácticas específicas para cada situación. Justamente lo que le comenté a Diego para la minería al principio de la clase. No hay una metodología que funcione para todos los entornos. Hay que probar, medir y adaptar hasta encontrar un sistema que mejor funcione. ¿Por qué? Porque somos ingenieros.
Y los ingenieros hacemos eso, los ingenieros nos adaptamos a circunstancias, buscamos soluciones, inventamos metodología y trabajamos en base a nuestra creatividad. Nunca permitan que alguien les cuarte eso. Y la gestión de proyectos avanza siempre en esa dirección. La idea es conocer la mayor cantidad de posibilidades y de esas posibilidades hacer un círculo virtuoso que nos permita desarrollarnos profesionalmente, sobre todo bajo la mirada de la gestión.